Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a las dos, a su auditorio. Gracias por la invitación. Bueno, pues el balance que podemos hacer de la pandemia a un año, que pues es un balance muy trágico, ¿verdad? Y triste. Lo que tenemos es la suma en cifras oficiales de más de 185,000 muertes prevenibles por una enfermedad que se pudo haber controlado en los primeros meses de la pandemia y que por la falta de una estrategia adecuada para gestionar esta crisis, ahora se suman cerca de 200,000, más de 185,000 muertes, que si consideramos el exceso de mortalidad, nos habla, y estas cifras oficiales también, que debe ser multiplicado este número por 2.57, lo cual nos deja por arriba de 450,000 defunciones, ¿no? Entonces, pues ese es el balance. El balance es que estamos en una situación, pues, muy difícil en este momento, con una aparente disminución en los últimos días, que pinta más como la calma antes de la tormenta que otra cosa, porque tenemos una estrategia de vacunación que va demasiado lento, tenemos las variantes del virus que ya se están propagando en nuestras comunidades y sabemos, ya podemos anticipar, como podíamos anticipar, de hecho, hace un año, que esta situación se iba a volver catastrófica. Hoy también podemos anticipar que la situación va a ser más grave en los meses que vienen hacia adelante. ¿Por qué, doctora Laurien Jiménez? ¿Por qué serán más catastróficos estos meses que vienen? Sí, la razón es porque, primero que nada, porque nuestro país se sigue sin tener un plan o una estrategia o de tener acciones claras de contención de los contagios en la comunidad. Esto quiere decir que nuestro gobierno, lo que han hecho las autoridades sanitarias aquí desde el inicio de la pandemia, es tirarle a tratar de administrar los contagios en el tiempo, con tal de que los hospitales no se saturen, pero nunca han procurado realmente detener la propagación de los contagios. Y eso ha sido el error fundamental de la estrategia. Entonces, ahora tenemos una carga viral, es decir, una proporción de contagiados en la comunidad extraordinariamente alta. Y ahora se están propagando estas mutaciones del virus, estas variantes. Ya se ha detectado aquí en México las tres principales, que es la que viene de Reino Unido, la de Sudáfrica y la brasileña. Las tres ya fueron identificadas en el país. Desde luego, ahorita nuestro gobierno, pues lo mismo que no hace pruebas diagnósticas suficientes, lo mismo tampoco está ahorita haciendo las pruebas que se requieren para saber cuál es la dispersión real de estas variantes en la comunidad, en dónde se están reproduciendo estas variantes del virus y cuál es la proporción de estas nuevas variantes en las diferentes partes del país. Pero lo que sí podemos anticipar es en los sitios en donde ya se están propagando como las variantes principales, el problema es cada vez más difícil de controlar, porque son variantes que se propagan más fácilmente, es decir, son más contagiosas, y algunas, como la variante sudafricana, por ejemplo, es capaz de evadir tanto a la inmunidad natural como a la inmunidad que confiere por lo menos algunas de las vacunas, como la de AstraZeneca. Entonces, esto quiere decir que lo que se anticipa cuando estas nuevas variantes sean predominantes en la comunidad, y van a predominar porque son más contagiosas y porque en nuestro país no se hace nada para detener la propagación. Entonces, pues lo que viene hacia adelante va a ser algo peor de lo que hemos visto hasta ahora. ¿A qué se refiere, doctora Laurien? ¿A reinfecciones o a incremento de casos de COVID-19? Las dos cosas. Es decir, cuando el virus se vuelve más contagioso, significan más infectados implican más enfermos implican más muertos. Así de fácil. Entonces, aunque las cepas hasta ahorita, estas variantes, no se tiene el indicio de que realmente causen un tipo de enfermedad más agresiva o más severa que la variante original del virus, o sea, el virus original, vamos a decir, el simple hecho de que ahora infecte a más personas
esto conducirá a más enfermos y a la vez a más muertes. Ahora, en términos de no todas las variantes están haciendo que las vacunas disminuyan en su eficacia, pero en mayor o menor grado dependiendo de la vacuna y de la variante. Por ejemplo, la variante sudafricana ahora se sabe, en Sudáfrica han dejado de administrar la vacuna de AstraZeneca porque no tiene la suficiente eficacia para conferir protección inmunológica a la población en ese sitio en donde ya esta variante predomina en las infecciones. Entonces es ambas cosas. Se sabe que la variante, por lo menos la sudafricana y la brasileña es lo mismo. Lo que sucedió ahora en Manaus, en el Amazonas, ¿no? En Brasil, se tenía una comunidad en donde se pensaba que ya se había llegado a la inmunidad de rebaño, es decir, ya había una proporción muy grande de personas que habían sido infectadas y que tenían inmunidad. Ahora están teniendo un repunte muy grave que está llevando otra vez a la gente a enfermar, a hospitalizarse, a morir, y están en una situación muy catastrófica porque incluso la gente que tenía inmunidad contra el virus original ahora se está reinfectando con esta nueva variante. Doctora Laurian Jiménez, la vacunación que usted ya nos ha dicho que pues va muy muy lenta, ¿ayudaría o no en algo en nuestro país? Claro, una estrategia de vacunación bien llevada, desde luego que puede ayudar. El caso muy claro de esto es Estados Unidos y Reino Unido. En ambos sitios habían empezado a tener un problema muy grave Estados Unidos tuvo el problema muy grave todo el tiempo que Donald Trump fue presidente, ¿no? Reino Unido había controlado muy bien el problema, de hecho, y empezó a tener un problema muy grave en la medida de que la variante se empezó a ser predominante en su población. Entonces, lo que hay en esas dos poblaciones ahora nos dan un ejemplo muy importante de cómo la mancuerna entre acelerar la vacunación, tener una estrategia de vacunación acelerada en la población y de la mano con afianzar las estrategias de contención de contagios, es decir, de la mano con ampliar la capacidad de pruebas diagnósticas, diagnosticar a la proporción más amplia posible de casos asintomáticos. Ahí está el detalle, de casos asintomáticos, para poderlos aislar y cortar cadenas de transmisión. Entonces, esto sí lleva a un control, incluso bajo condiciones que se consideraban ya demasiado complicadas, como la de Estados Unidos y la de Reino Unido. Ahora están teniendo una muy buena respuesta, pero esto tiene que ser de la mano ambas cosas, la vacunación y la estrategia de contención. Mientras no se lleve a cabo una estrategia para detener la propagación de los contagios, será muy difícil que la vacunación sirva como una herramienta para detener el avance de la pandemia, salvo que se hiciera de una forma tan acelerada como lo ha hecho, por ejemplo, Israel, en donde aspiran en los próximos 2 meses a tener al 100% de su población vacunada. Salvo que sea eso, la vacunación no va a tener un efecto a corto y quizá ni siquiera a mediano plazo, sino a largo plazo. Y mientras lo que se requiere es tener acciones y estrategias claras para evitar la propagación de los contagios. Recientemente el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que para julio podría estar vacunados 70-80 millones de mexicanos. ¿Eso es posible, doctora Laurian? No es posible. Es decir, la matemática simplemente no da, ¿no? O sea, no, se dicen muchas cosas. Ese es el problema que estamos teniendo ahorita, ¿no? Que estamos viviendo una etapa en donde las autoridades son capaces de decir lo que sea y no hay ninguna repercusión, o sea, nadie rinde cuentas, no pasa nada si mienten, ¿no? Entonces, ahora estamos acostumbrados a la mentira flagrante, ¿no? Esto es muy claro, ¿no? El viernes, mentiras pequeñas y mentiras grandes, ¿no? Pero como ninguna tiene repercusión, pues mienten y no pasa nada y ahí se quedó, ¿no? Lo que dijo el secretario de Hacienda, pues está muy bien que pudiéramos, y no hay garantía, porque nos han dicho
que van a llegar 24 millones de dosis de no sé qué, 1.4 de millones de dosis de no sé cuánto, y ninguna de esas que nos han cantado se ha cumplido, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay un buen historial de que nos estén diciendo la verdad en términos de cuántas dosis llegan, pero vamos a decir, que llegaran las 80 millones de dosis que dice, o dosis suficientes, lo que dijo, 80 millones de vacunados. Significa dosis suficientes para inmunizar por completo a 80 millones de personas de aquí a julio. Bueno, o sea, al secretario se le olvidó hacer un poco de matemáticas, ¿no? Porque eso implicaría estar vacunando a más de 1 millón de personas a la semana. México hoy tiene inmunizados, o sea, completamente inmunizados, a 565,423 personas. Es decir, personas que han recibido tanto primera como segunda dosis y se pueden considerar completamente inmunizados. Esto representa el 0.4% de nuestra población. Y estamos en el mes de marzo. Entonces, algo que pues no hay evidencia, uno, de que lleguen las dosis que dicen que van a llegar, y dos, que se tenga la capacidad para vacunar a esa cantidad de gente al día, todos los días, de aquí a julio para llegar a esa meta. Pues no, o sea, cuando dicen es posible, bueno, todo es posible. Estados Unidos está vacunando a más de 1 millón de personas al día. La semana pasada tuvo 2 días en donde vacunó un día a 2 millones de personas y al siguiente a 2.2 millones de personas. Es decir, de que se puede, se puede. Se puede que en México se haga, pues no tenemos indicios para creer que eso sea cierto. No se ve que tengamos la logística, la capacidad, para que ocurra como dice el secretario. Para tener 80 millones de personas vacunadas al ritmo que vamos ahorita, la evidencia que sí tenemos, más allá la retórica demagógica, ¿no? O sea, el discurso demagógico de todo va a ir bien, es decir, la realidad, la evidencia que tenemos es al ritmo que hemos vacunado, que México ha vacunado hoy, podríamos tener a esos 80 millones de personas vacunadas hasta el año 2023. Si seguimos a este ritmo. Entonces, pues no sé, tal vez el secretario conoce cosas que no nos han dejado ver, ¿no? Pero así como van las cosas, no se ve que sea posible. Ya por último, en esta entrevista para XO Noticias, doctora Laurian Jiménez, ¿qué le recomienda usted a la gente que nos está escuchando en medio de este panorama a un año precisamente de la pandemia en nuestro país? Sí, la recomendación es no se confíen. Las vacunas, qué bueno que las tenemos. Si llegan, qué bueno. Si llegan pronto, mejor. Pero independientemente de las vacunas, si se tienen o no y si llegan en qué ritmo, lo que necesitamos saber es que el virus aquí sigue. Y la situación se va a poner peor en los meses por venir porque se están dispersando estas cepas o variantes que son más complicadas. Entonces, la recomendación hacia la población es cuídense a toda costa del contagio. Para cuidarse del contagio necesitan, uno, utilizar siempre cubrebocas. Si no utilizan cubrebocas de alto rendimiento como los KN95, necesitan emplear doble cubrebocas. Si van a emplear, vamos a decir, cubrebocas quirúrgicos, se ponen un quirúrgico primero y luego el de tela encima. Esa es la práctica que se está siguiendo ahora en Europa, en Norteamérica, con tal de evitar los contagios de estas cepas más contagiosas. Entonces, usar cubrebocas, ventilar los espacios y guardar distancia. Estas son lo que la gente de a pie podemos hacer para evitar el contagio. Entonces, a toda costa, evitar el contagio, y si se contagian, procuren cortar sus propias cadenas de transmisión. Es decir, si están contagiados, aíslense si se saben contagiados, incluso si no tienen síntomas, aíslense para evitar contagiar a otros e informen a toda la gente con la que han tenido contacto cercano que están infectados, para que esas personas puedan también aislarse, y esta es la forma como uno puede contribuir a cortar sus propias cadenas de transmisión. Entonces aquí la recomendación es, olvídense de, sí que bueno, tenemos la esperanza en las vacunas, pero entre que si son peras o son manzanas, lo que sí podemos hacer hoy para salvar vidas hoy es cuidarnos todos del contagio.